Una receta en sartén sin utilizar el horno, muchísimo más fácil e igual de deliciosa. El pimiento chipotle le da un toque lo suficiente para darle esa chispa deliciosa. Vamos con la preparación. Ya veréis qué facilísimos son de preparar, pero eso sí, quedaros hasta el final. El paso a paso es importante. ¿Me acompañáis? Yes. Y vamos con la preparación de estos champiñones rellenos. Vamos a empezar quitándoles el tallo, con cuidado, siempre para que no se nos rompa. Vamos haciendo las hendiduras para luego rellenar. ¿Veis? Vamos quitando con cuidado y nos ayudamos también de una cuchara. Si queremos así, va a ser un poquito más fácil. Tienen que ser champiñones grandecitos como estos, para que podamos meter bien el relleno. ¿Veis? Vamos haciendo aquí la apertura, la hendidura, para meter luego el relleno. Esto que hemos quitado, los tallos, no los vamos a desperdiciar. Los vamos a trocear y vamos a incorporarlo a la mezcla de relleno. Así vamos a hacer con todos, ¿vale? Vamos quitándoles el tallito y vamos sacándoles lo de en medio. Así, con paciencia, ¿veis? Así. Y así haremos con todos. Luego vamos a trocear todos los tallos y vamos a aprovecharlo todo. Aquí no se tira absolutamente nada. ¿Veis? Todo lo troceamos. Voy a seguir quitándoles el tallo a todos los champiñones y luego vamos con el siguiente paso. Quedaros hasta el final porque creo que os va a interesar. En una sartén vamos a poner un poquito de aceite de oliva o el aceite que tengáis de vuestra preferencia. Yo suelo repartir un poquito el aceite con un pincel, así. Dejamos calentar un poquito, solo un poco porque no es conveniente que humee, porque el aceite cuando humea se quema y eso no nos interesa. Así que es importante que esté caliente, pero no demasiado. Vale, ya está caliente, así que ahorita vamos a poner los champiñones. Y vamos a esperar a que se hagan un poquito por la parte de abajo y después vamos a voltearlos. Vale, ahora vamos a ir volteándolos, así. Vale, ahora vamos a ir sacándolos, ¿veis? Ya se han hecho y los sacamos a un plato. En esta misma sartén vamos a poner un poquito más de aceite y vamos a poner la carne picada. En esta ocasión es carne de res, pero podéis ocupar pollo, pavo, también atún. El relleno va a cuestión de gustos. Como queráis vosotros podéis hacerlo. Yo os doy un ejemplo de cómo lo hago yo. Y mirad, antes de que se termine de hacer la carne, vamos a incorporar un poquito de cebolla y un poquito de pimiento a vuestra elección. En este caso es pimiento rojo, pimiento verde y un poquito de cebolla. Lo ponemos aquí a un ladito para que se vaya haciendo junto con la carne. Y ahora vamos a poner también a este ladito todo lo que nos ha sobrado, el aprovechamiento de los tallos del champiñón. Y vamos a dejar que se haga un poquito. Vamos a ponerle un poquito de pimienta y un poquito de sal. Dejamos que se haga un poquito más. Y ahora vamos a ponerle una mezcla de especias muy ricas. Un poquito de orégano, romero, tomillo, comino y perejil. Y ahora ya vamos a moverlo todo para integrar todos los ingredientes bien, que se mezclen y le dé el sabor tan rico de este relleno que os estoy preparando. Y ahora mirad, tengo aquí un poquito de ajo picadito que también voy a incorporar a la mezcla. Damos unas vueltas más y le voy a poner un poco de tomate triturado. Este ya lo tenía hecho y también tiene un poquito de pimiento. La salsa de tomate le va a dar jugosidad a la mezcla. Y ahora me queda el secreto final, el que más me gusta, que es un poquito de nuez moscada. La nuez moscada le da un punto muy bueno, muy rico.
Y ya tendríamos nuestra mezcla preparada. Retiramos del fuego y vamos a rellenar los champiñones. Bueno, ya los tenemos aquí y mirad, hay veces que sueltan un poquito de agua, ¿veis? Entonces les retiramos el exceso con un poquito de papel de cocina. Y ahora vamos a rellenar estos champiñones con la mezcla que hemos preparado. Y aquí no se tira nada, recojo todo. Bueno, ya tenemos aquí más o menos todos bien rellenos. Veis que me ha sobrado bastante, pero voy a hacer más champiñones rellenos puesto que tengo invitados y así aprovecho todo. Es opcional, pero le voy a poner un poquito de queso mozzarella por encima. Y ahora el toque también especial del pimiento chipotle. A mí me encanta, así que le voy a poner un poquito por encima a cada uno. Es opcional, ya sabéis. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a llevar al horno, aunque también podéis hacerlo. Pero como yo sé que mucha gente pues no tiene horno o simplemente le da un poquito de pereza, pues vamos a volver a la sartén. Veréis, vamos a poner en una sartén un poquito de aceite, vamos a repartir todo bien. Y vamos a ir poniendo los champiñones. Con cuidado que no se os parta. Así. No importa que se caiga algo de queso en el fondo. Y ahora los vamos a tapar. 3 o 4 minutos a fuego bajo, muy bajo, para que no se queme el champiñón por debajo. Y veréis cómo se va a gratinar el queso mozzarella. Tapamos, esperamos unos minutos. Nada, con 2 o 3 ya sería suficiente justo para que se derrita el queso. Mirad, aquí los tenemos. Ya le puse un poquito de perejil por encima, le podéis poner un poco de cilantro y también si queréis una opción muy deliciosa es ponerle una base de salsa de coco o una salsa de tomate o un poquito de nata, también saldrían súper deliciosos, pero en esta ocasión lo he querido hacer lo más sencillos posibles. Huelen que ni te imaginas. Y como no, ha llegado el momento más esperado. Vamos a probar esta riquísima receta. ¡Buen provecho! Delicioso. Muy ricos. Tiene un toque picante que me encanta. El pimiento chipotle le da un toque muy especial. No demasiado picante, pero lo suficiente para darle esa chispa que a mí me gusta. Una opción súper saludable, rica, baja en carbohidratos, que es de lo que se trata. Cuidarnos con una alimentación sanísima y encima riquísima. Si os ha gustado la receta, darle un like, suscribiros si aún no lo habéis hecho, para mí es de una gran ayuda, y también comentar qué tal os ha parecido la receta a vuestros amigos, familiares que queráis que se cuiden un poquito más. Y eso también ayudará al algoritmo de YouTube para que muestre a más personas estas deliciosas recetas y darle a la campanita, así os avisará YouTube cada vez que yo camine por aquí. Muchísimas gracias por verme de nuevo. Un beso y un abrazo. Cuidaros mucho. Chao.